dos números del 4. Vamos a encomendarle a Jesús esta lectura. Ayer fue el 6º domingo de Pascua y Jesús nos regaló su paz, ¿no? Nos preparamos esta semana para la Ascensión y dentro de 2 domingos, o sea, de este domingo en 8, celebraremos Pentecostés. Así que vamos a pedirle desde ya a Jesús que nos mande al Paráclito, porque es el único que nos va a hacer entender la verdad, entender la luz que nos regala, y pues nos convertirá en testigos del amor. Hoy el Evangelio nos dice Jesús que nos anticipa que seguirle no es fácil, que nuestra vida va a tener conflictos, pero el conflicto es parte de la vida y el espíritu en los conflictos nos hace crecer cuantitativamente. Así que pues hay que ayudarnos de su presencia para crecer y aprovecharlos como un crecimiento. Bueno, entonces vamos en unos momentitos de silencio, a dejarle nuestras intenciones particulares a Jesús por mediación de Teresa de Jesús. Les voy a invitar a poner sus manos aquí para entregarle a Jesús todas esas intenciones, necesidades del mundo, de México, de nuestro corazón, de nuestras familias, en esta última semana de Pascua, por intercesión de Teresa de Jesús. Y como la vemos aquí, les voy a invitar a ponérselas para que pues vaciemos el corazón y lo dejemos libre para que su luz pueda habitarnos. Muy bien. Entonces vamos a tomar nuestro capítulo 3, en que trata cómo fue parte la buena compañía para tornar a despertar sus deseos y por qué manera comenzó el Señor a darla alguna luz del engaño que había traído. Fíjense qué bonito título. Solo el Espíritu nos puede dar la luz que necesitamos para reconocer en un periodo de nuestra vida que andábamos engañados. Andar equivocados muchas veces es caer en un engaño, porque nadie abiertamente elige el mal, ¿no? Es el mal espíritu el que nos engaña con sus tretas. Así que necesitamos la luz de la que nos habla hoy Teresa para darnos cuenta de los engaños. Bien. Repasamos, el capítulo 1 fue el Génesis teresiano, todo estaba bien, Dios la hizo bien y le concedió desde los inicios lo que estaba necesitando para darse del todo a Dios desde el inicio. En el capítulo 2 vimos que en la adolescencia Teresa se dio cuenta de todos los dones de naturaleza y gracia que el Señor le había regalado, y dice ella que en vez de utilizarlos para el servicio de Dios, los utilizó para sus propios, para su propio mérito, para su propio servicio, y se alejó de la verdad de cuando niña. Y
nos habló de las malas influencias que de alguna manera le cambiaron el alma. En una edad en la que de alguna manera se están criando virtudes en la adolescencia. Ahora, por contrapartida, en este capítulo 3, nos va a hablar de la influencia maravillosa de la buena compañía y cómo necesitamos amigos de Dios para ir descubriendo nuestra propia verdad. Número 1. Pues comenzando a gustar de la buena y santa conversación de esta monja, ya sabemos que se llamaba María de Briceño, holgábame, me daba muchísimo gozo de oírla cuán bien hablaba de Dios, porque era muy discreta y santa. Esto, a mi parecer, en ningún tiempo dejé de holgarme de oírlo. Para Teresa, que le hablaran de Dios era pues un gozo particular. Comenzóme a contar cómo ella había venido a ser monja por solo leer lo que dice el Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Decíame el premio que daba el Señor a los que todo lo dejan por Él. Bueno, de aquí me parece muy importante resaltar cómo define Teresa de Jesús a los 50 años a una de las personas más influyentes en su vida, a María de Briceño, y cómo con una pincelada certera puede dar los trazos de una personalidad tan integrada, ¿no? Tan fuerte en sus valores también. Bueno, era buena y santa conversación. De aquí me surge preguntarme y preguntarnos cuáles son nuestros temas favoritos en la conversación, en el trato. Cuando me junto con un grupo de amigas, ¿de qué me gusta platicar? ¿No? ¿Y qué me gusta oír? ¿No? Es verdad que a veces tenemos grupos diferentes y con unos grupos podemos tocar unos temas más profundos y quizá con otros grupos otros temas no tan profundos. Bueno, ¿cuál es nuestro tema favorito? ¿Y de qué pues me gozo yo de oír? ¿De qué me gusta que me hablen los demás? ¿No? ¿Cuáles son mis temas favoritos con respecto al trato con otros? Y bueno, miren qué bonita definición, era discreta y santa. Y aquí discreta no solamente tiene la acepción de la discreción que hoy conocemos. Una persona discreta en tiempo de Teresa era una persona que no era protagónica, que era pues que sabía escuchar, que sabía tener la palabra cuando la tenía, ¿no? Discreta y santa. A mí me parece que también era muy inteligente María de Briceño, porque intuyó perfecto cómo era el alma de Teresa. A Teresa no le gustaba que le dijeran qué hacer. Era una mujer de retos. Si hoy estuviera en este momento actual, hay muchísimos retos en WhatsApp, muchísimos retos en las redes sociales, ¿no? Bueno, pues Teresa sería de las que le gustan que le pongan retos altos. Entonces, fíjense qué impresión. El muchos son los llamados y pocos los escogidos, también le hizo una mella especial a Teresa, porque habrá dicho, yo no quiero ser solo llamada, yo quiero ser de los escogidos, ¿no?
Y bueno, después sutilmente le dijo también el premio que daba Dios a los que todo lo dejan por él. Teresa era una mujer también radical, ¿no? Le gusta, así como tener altos y grandes deseos, pues claro que su vida pueda entregarse, ¿no? Con todo. Ok. Comenzó esta buena compañía, ahí viene el primer efecto, a desterrar las costumbres que había hecho la mala y a tornar a poner en mi pensamiento deseos de las cosas eternas y a quitar algo, la gran enemistad que tenía con ser monja, que se me había puesto grandísima. Bueno, acordémonos que Teresa se enamoró y claro, aunque le daba miedo también la posibilidad de casarse, como nos va a decir en un ratito, también le tenía como aversión a ser monja. Bueno, ver a una monja que vivía con alegría y con radicalidad su vocación, le quitó la enemistad de ser monja a Teresa. Y fíjense qué bonito. Y si veía a alguna tener lágrimas cuando rezaba, imaginémonos en la capilla con las monjas a las que eran seglares rezando, ¿no? Si a alguna veía llorar cuando rezaba y otras virtudes, habíala mucha envidia. Ajá. Aquí no existe eso de envidia de la buena. Le tenía envidia, ella quería también conmoverse cuando rezaba, pero ella dice que tenía recio corazón, a ella no le salían lágrimas, ¿no? Hasta mucho tiempo después. Entonces, ¿por qué era tan recio mi corazón? En este caso, que si leyera toda la pasión, no llorara una lágrima. Esto me causaba pena. Pena es tristeza y dolor. Ajá. Le hubiera encantado ser fervorosa, ser devota o tener esa sensibilidad espiritual que tienen algunas personas. Número 2. Estuve año y medio en este monasterio harto mejorado. Nos dijo en el capítulo pasado que a los 8 días estaba más contenta que en la casa de su padre. Claro, cuando ella empieza a ser fiel a su corazón, claro que está más feliz, pero ya ella empieza a sentir que ha mejorado, ¿no? Las ruines costumbres, los hábitos negativos que le había dejado la mala compañía, la buena compañía le empieza a poner los buenos, pero además la remite a su propia experiencia de pequeñita. Comencé a rezar muchas oraciones, si se acuerdan, cuando era chiquitilla ella, dice que tenía hartas devociones, ¿no? Oraciones vocales y a procurar con todas que me encomendasen a Dios, que me diese el estado en que le había de servir. Imaginémonos a esta muchachita de 17 años pidiéndole a las hermanas y a sus compañeras que pidieran a Jesús para que le concediera el estado en el que ella podría servirle mejor. Mas todavía deseaba no fuese monja, que éste no fuese Dios servido de dármele, aunque también temía el casar. Miren el peso que va a tener su razón. Ajá. Aunque es una jovencita aún. Al cabo de este tiempo que estuve aquí, ya tenía más amistad de ser monja, aunque no en aquella casa, por las cosas más virtuosas que después entendí tenían,
que me parecían extremos demasiados. Teresa es muy lista, entonces dice, bueno, me está costando mucho decidirme por ser monja, pero voy a elegir el monasterio de la Encarnación, en donde tengo una amiga y en donde no son tan radicales las hermanas. ¿Ah? Y había algunas de las más mozas, de las más jóvenes, que me ayudaban en esto, que si todas fueran de un parecer, mucho me aprovechaba. También tenía yo una grande amiga en otro monasterio, se llamaba Juana Suárez. Y esto me era parte para no ser monja, si lo hubiese de ser, sino a donde ella estaba. Por lo menos con una amiga iba a ser menos difícil entregarse al seguimiento de Jesús. Miraba más el gusto de mi sensualidad y vanidad que lo bien que me estaba a mi alma. Aquí sensualidad para Teresa no tiene la carga negativa que tiene para nosotros, es sensibilidad y sentidos. Teresa pues tenía muy despiertos los sentidos, los exteriores y los espirituales después, y también una sensibilidad espiritual muy fina. Estos buenos pensamientos de ser monja me venían algunas veces y luego se quitaban y no podía persuadirme a hacerlo. Miren el proceso. Al final nos va a decir que decidió ser monja, ¿no? ¿Y por qué decidió serlo? Ajá. En el fondo es por la razón. Ella pensaba, si yo quiero ir al cielo, ¿cuál es el estado que me va a ayudar a irme con mayor facilidad al cielo? Como a no perderme, ¿no? A no distraerme de mi objetivo. De alguna manera va a ser realidad aquello que se decían Rodrigo y ella, el para siempre, siempre, siempre. Primero eligieron irse a tierra de moros, no lo lograron. No, el martirio era el camino más rápido y fácil. Después dijeron, vamos a ser ermitaños, ¿no? En el jardín, pero también se le caían. Y el convento va a ser el medio que ella va a elegir como un medio específico para lograr sus deseos y su objetivo. En este tiempo, aunque yo no andaba descuidada de mi remedio, andaba más ganoso el Señor de disponerme para el estado que me estaba mejor. Y aquí viene la definición de Dios de este capítulo. Desde la introducción hemos visto unas definiciones de Dios muy novedosas, ¿no? No repite las de su tiempo. El Dios que siempre la esperó del inicio, de la introducción, el Dios que no dejó nada por hacer del primer capítulo, el Dios que andaba mirando y remirando por dónde la podía tornar, volver así, del segundo capítulo, y acá dice que es un Dios ganoso de disponerla. Ganoso en mexicano sería un Dios al que le da la gana de darnos lo que Él quiere, ¿no? De allá viene ganoso, que tiene ganas de disponernos. Así como a Teresa, también tiene ganas de disponernos a nosotros para el estado que me estaba mejor. Y ahí viene lo que va a empezar a sufrir desde jovencita. Teresa somatizaba sus emociones, era tan intensa que desde muy temprana edad va a enfermarse a causa de sus emociones. Dióme una gran enfermedad que hube de tornar
a casa de mi padre. Aunque estaba muy contenta en el convento, esta lucha de ser fiel a persuadirse de que era el ser monja el estado en el que podía servir más a Dios, le causó pues la primera enfermedad profunda. Estando buena, lleváronme en casa de mi hermana, su hermana María, la hermana mayor, que vivía en una aldea cercana con su marido, para verla, que era extremo el amor que me tenía, y a su querer no saliera yo de con ella. Es decir, vuelve a repetirnos esta sensación de que la quieren mucho, ¿no? Su hermana, ahora nos va a decir de Martín, su cuñado, ¿no? Y era tanto lo que la quería su hermana que no quería que se fuera de su casa. Su marido también me amaba mucho, al menos mostrábame todo regalo, que aún esto debo más al Señor, que en todas partes siempre le he tenido. Miren qué maravilla, en todas partes se sentía muy querida y que le daban contento, que le mostraban regalo. Y todo se lo servía como la que soy. Estaba en el camino para ir a visitar a su hermana, un hermano de mi padre muy avisado, se llamaba don Pedro. Era un hombre viudo, y de grandes virtudes, viudo, a quien también andaba el Señor disponiendo para sí. Cuando una persona tiene esta tesitura espiritual y se da cuenta de que Dios la está disponiendo para él, va a encontrar a otras personas a las que Dios está disponiendo para lo mismo. Que en su mayor edad dejó todo lo que tenía y fue fraile, y acabó de suerte que creo goza de Dios. Ya murió, claro, lo está contando a los 50 años, pero fue dejando todo. Don Pedro, en el ejemplo de darse del todo a Dios, fue otra influencia positiva para Teresa en este momento. Quiso que me estuviese con él unos días. Su ejercicio se dedicaba, eran buenos libros, es decir, se dedicaba a leer buenos libros de romance como los que tenía en casa de su padre, y su hablar era lo más ordinario de Dios. Segunda persona que le habla de Dios y de la vanidad del mundo, que fue su tema en la infancia. Todo se acaba, que después lo va a sintetizar en la letrilla. Hacíame le leyese, y aunque no era amiga de ellos, mostraba que sí. Recordemos que Teresa lo que le gustaba leer eran los libros de caballerías, pero dar contento para ella era importantísimo. Así que, aunque no le gustaba leer buenos libros, hacía que sí para darle contento a su tío. Porque en esto de dar contento a otros he tenido extremo, aunque a mí me hiciese pesar. Esto que es una parte de virtud muy profunda en Teresa, el dar contento. El que lo hiciera con extremo la hizo como pasarse, cruzar de la raya y saltar al apego. Ajá, le encantaba dar contento porque de esa manera la querían siempre, ¿no? Bien, tanto que en otras fuera virtud, en otras personas, y en mí ha sido gran falta, porque iba muchas veces muy sin discreción, es decir, impetuosamente, intensamente. Ajá. Teresa va a necesitar mucho a su lado,
para describir sus experiencias positivas y negativas. Oh, válgame Dios, ¿por qué términos me andaba su majestad disponiendo para el estado en que se quiso servir de mí? Aquí repite lo que hace un ratito nos decía en el número 3, que estaba el Señor ganoso de disponerla, pues aquí está diciendo de qué maneras se sirvió Dios para disponerme para el estado que quiso de mí, ¿no? Primero van a ser las buenas compañías, pero la enfermedad va a ser otro medio a través del cual Dios se va a servir. Que sin quererlo yo, me forzó a que me hiciese fuerza. Bueno, al parecer Dios no es solo ganoso de disponernos, sino que también está ganoso de salirse con la suya, ¿no? Sea bendito por siempre. Amén. Aunque fueron los días que estuve pocos, con la fuerza que hacían en mi corazón las palabras de Dios, así leídas como oídas, y la buena compañía, vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña, de que no era todo nada. Aquí hay una doble negación, como quien dice, la traducción sería de que todo es nada, pero pone doble negación para hacerlo más radicalmente. Y la vanidad del mundo, y cómo acaba en breve, y a temer se me hubiera muerto, cómo me iba al infierno. Su delicadeza de conciencia la hace sentir que se merece el infierno, pero recordemos que Teresa, de quien se sabe amada primero, es de Dios. Entonces, más adelante va a decirnos que aunque sus obras dejaban mucho que desear, Dios no hubiera permitido que se muriera y se fuera al infierno, ¿no? Y aunque no acababa mi voluntad de inclinarse a ser monja, ahí vienen, miren la razón por la que se decide, vi era el mejor y más seguro estado. El mejor y más seguro estado. Y así, poco a poco me determiné a forzarme para tomarlo. Y veamos lo que hace una verdad o una buena razón o una razón luminosa en la toma de decisiones de Teresa. Aquí no va a contar su sensibilidad porque se hizo fuerza para tomarle. Va a pesar mucho más su razón. En esta batalla de decirle que sí a Dios, de aceptar que fuera el ser monja, estuve 3 meses forzándome a mí misma con esta razón. Miren qué lista, que los trabajos y pena de ser monja no podían ser mayor que los del purgatorio y que yo había bien merecido el infierno. Entonces, Teresa, imagínensela diciendo, bueno, por más difícil que sea vivir en el convento, va a ser menos que los trabajos que hubiera tenido que pasar en el purgatorio. Y que después me iría derecha al cielo, que este era mi deseo. Ajá. Esta es su verdad de cuando niña, el para siempre, 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 pena o gloria. Y ella lo que quiere es irse al cielo. Bien. Y en este movimiento de tomar estado, más me parece, me movía un temor servil que amor. Y aquí veamos que Teresa nos está diciendo con mucha lucidez que entró no por amor al convento, entró por temor servil, ni siquiera por temor de Dios,
sino por miedo a condenarse. Ella sintió que era el medio indicado para ella, porque iba a estar como en un camino más seguro, ¿no? No se podría perder. Fíjense qué bonito, y esto nos puede dar mucha luz a nosotros. Poníame el demonio, ahí vienen las tentaciones, que no podría sufrir los trabajos de la religión por ser tan regalada. El mal espíritu le decía, pero Teresa, si eres tan regalada y comodona, no vas a aguantar la vida del convento. A esto, otra vez la razón, me defendía con los trabajos que pasó Cristo, porque no era mucho yo pasase, algunos por él, que él me ayudaría a llevarlos. Debía pensar que esto postrero, no me acuerdo, esto es bonito también, no tenía una computadora al escribir y seguro que ya confundió lo que pensaba a los 50 años que lo que se decía siendo adolescente. A esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo, porque no era mucho yo pasase algunos por él, que él me ayudaría a llevarlos. Debía pensar que esto postrero no me acuerdo. Pasé hartas tentaciones estos días. Aquí me parece que es muy bueno rescatar que cuando tenemos una buena razón, una decisión importante en nuestra vida, el mal espíritu nos va a poner muchas tentaciones con una partecita de verdad. Era verdad que Teresa era comodina para tratarnos de quitar esa buena decisión. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínate que sabes de un retiro y dices, ok, voy al retiro. Es dentro de 2 semanas. A la primera semana vienen las primeras dificultades y te salen un montón de contratiempos que al parecer son razones de peso para dejar de ir al retiro. Cuando se va acercando el retiro, más tentaciones todavía. Entonces, con una partecita de verdad, ¿no? Verdaderamente, si fueran todo mentira, diríamos que no, pero tienen una partecita de verdad. Aquí nos va a decir Teresa una regla de discernimiento maravillosa. Vamos a leerla. Habíanme dado con unas calenturas, unos grandes desmayos que siempre tenía bien poca salud. Dióme la vida haber quedado ya amiga de buenos libros. Ese cambio de la lectura de caballerías a la lectura de buenos libros se da en este momento, a los 17 años y medio. Y las calenturas y los grandes desmayos son las enfermedades que va a tener a consecuencia de esta lucha emocional que está viviendo. Leía en las epístolas de San Jerónimo, uno de los libros que va a leer, de los primeros que le van a influir, que me animaban de suerte que me determiné a decirlo a mi padre, su decisión de irse de monja, que casi era como tomar el hábito, porque era tan honrosa, que me parece no tornar atrás por ninguna manera, habiéndolo dicho una vez. Era tanto el amor era tanto lo que me quería, que en ninguna manera lo pude acabar con él. Don Alonso no le dio permiso de ser monja. Dice, a lo más lo que conseguí fue que me dejara entrar cuando él hubiera muerto. Dice ella, era tanto lo que me quería que en ninguna manera lo pude acabar con él, ni bastaron ruegos de personas que procuré le hablasen. Seguramente habrá convencido a algún amigo sacerdote para que fuera a convencer a don Alonso y nada. Lo que más se pudo acabar con él fue que después de sus días haría lo que yo quisiese.
Mientras viva Teresa, no. Cuando muera, haz lo que quieras. Yo ya me temía a mí y a mi flaqueza no tornase atrás. Y así no me pareció, me convenía esto y procurélo por otra vía, como ahora diré. Bueno, el criterio de discernimiento que nos va a dar sobre esto que les decía hace un ratito, ya que tiene una decisión tomada con razones y le vienen otras razones, pero que son tentación, dice Teresa, cuando una buena determinación o inspiración te acometa, no la dejes de llevar a la práctica, aunque tengas muchas tentaciones. Esto lo va a decir en el numerito con el que vamos a terminar la lectura de esta noche. Y ahora voy a pasar al número 4. Su papá entonces no la deja entrar al convento y va a procurarlo por una manera diferente. Dice cómo la ayudó el Señor para forzarse a sí misma para tomar el hábito y las muchas enfermedades que su majestad le comenzó a dar. En estos días que andaba con estas determinaciones, había persuadido a un hermano mío a que se metiese fraile, diciéndole la vanidad del mundo. Así como convenció a Rodrigo para irse a tierra de moros, aquí convenció a su hermano Antonio para que entrase dominico. Los dominicos no lo recibieron y entró con los jerónimos, pero luego se enfermó y se salió antes de entrar al noviciado. Bien, había persuadido a un hermano mío a que se metiese fraile, diciéndole la vanidad del mundo. Y concertamos entre ambos, nos pusimos de acuerdo de irnos un día muy de mañana al monasterio a donde estaba aquella mi amiga, que era al que yo tenía mucha afición. Quienes conocen Ávila, el monasterio se llama Monasterio de la Encarnación y está afuera de las murallas. Ahora hay una imagen preciosa, una escultura de la Santa Andariega. Allá han estado nuestros hermanos Germán y Anita. Hoy también les mandé la foto que fueron a visitar a Nuestra Señora de la Victoria, la escultura de Bernini de la Transverberación. Bien. Puesto que ya en esta postrera determinación ya yo estaba de suerte que a cualquiera que pensara servir más a Dios o a mi Padre quisiera fuera, que más miraba ya el remedio de mi alma, que del descanso ningún caso hacía de él. Le costó tanto trabajo determinarse a entrar de monja, que ya temía Teresa que si no lo realizaba, se volviera a poner débil y no pudiera realizarlo. Y además, una vez que había dicho una palabra, ella era de palabra y era honrosa, no la dejaba de poner en práctica. Y va a contarnos una de las cosas más dificultosas que realizó, aunque no por amor, sí por una razón superior. Acuérdaseme, a todo mi parecer y con verdad, que cuando salí de casa de mi padre, aquella madrugada, no creo será más el sentimiento cuando me muera, porque me parece cada hueso se me apartaba de sí, que como no había amor de Dios que quitase el amor de padres y parientes, era todo haciéndome una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Aquí me dio ánimo contra mí, de manera que lo puse por obra. Bueno, aquí
¿Cómo no se va a enfermar Teresa haciéndose esa fuerza tan titánica, ¿no? De lograr, aunque no lo sentía, hacer realidad este deseo. Y aquí reconoce que también Dios es el que le da ánimo para poner por obra sus deseos más profundos. No solamente es el que la dispone, sino que le da ánimo para realizar. En tomando el ánimo, y aquí nos va a decir lo que le dijo María de Briceño, que Dios da grandes premios a quien todo lo deja por él. En tomando el hábito, luego me dio el Señor a entender cómo favorece a los que se hacen fuerza para servirle, la cual nadie no entendía de mí, sino grandísima voluntad. Es decir, que los que miraban a Teresa, nadie se imaginaba que todo lo estaba haciendo, haciéndose fuerza contra ella misma. Parecía que era como su deseo y su voluntad, ser fiel. A la hora me dio un gran contento de tener aquel estado que nunca jamás me faltó hasta hoy. Es decir, aunque no entró por amor al convento, el contento que le dio determinarse a hacer algo por Dios no le faltó en toda su vida. Y mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. Fíjense que Teresa tenía recio corazón. Cuando uno se hace mucha fuerza para hacer algo, porque sabes y crees que lo debes de hacer, normalmente es con sequedad. Entonces, el que Dios le diera tanta ternura y contento, ella lo interpreta como las consecuencias o el premio que da Dios a quien hace algo por él. Y ahí nos va a definir lo que empezó a pasar en su corazón. Dábanme deleite todas las cosas de religión. Deleite, gusto. Ajá. Y es verdad que andaba algunas veces barriendo en horas que yo solía ocupar en mi regalo y gala. Ella pensaba cuando se estaba pues quizá bañando, perfumando, cuidando manos y pues sus galas, ¿no? Y ella estaba barriendo en ese entonces, cosa que nunca hizo en su casa, que yo solía ocupar en mi regalo y gala, acordándome que estaba libre de aquello, me daba un nuevo gozo, que yo me espantaba, me asombraba, y no podía entender por dónde venía. Bueno, perdón que haga referencia a una experiencia mía. A mi papá también le dio mucho trabajo dejarme ir al convento, ¿no? Yo me fui saliendo de prepa a la compañía, entré, y pues la verdad es que yo no lo hice haciéndome fuerza porque el Señor me había enamorado. Pero mi papá, pues le dolió, como a don Alonso, me quería mucho y creía que no iba yo a ser feliz y me decía para quitarme un poco las ganas, pero Ana, te van a poner a lavar baños. Yo no sé por qué a él le costaba tanto trabajo. Bueno, recuerdo en el noviciado, cuando me tocó de limpieza lavar baños, recordar lo que me había dicho mi papá y bueno, estar yo tan contenta lavando inodoros que ahora entiendo lo que pudo haber sentido Teresa barriendo, ¿no? Que nunca lo hizo ella porque era hidalga. Bien, y vamos a terminar con este último numerito, con esto vamos a cerrar el día de hoy. Cuando de esto me acuerdo, no hay cosa que delante se me pusiese, por grave que fuese, que dudase de acometerla. Oigan esto.
recordar esa determinación y la fuerza que se hizo para realizarla, dice ahorita a los 50 años. No hay cosa que se me ponga delante cuando recuerdo eso, que no realice, ¿no? Por grave que fuese, que dudase de acometerla, porque ya tengo experiencia en muchas que si me ayudo al principio a determinarme a hacerlo, que siendo solo por Dios hasta comenzarlo quiere, para que más merezcamos, que el alma sienta aquel espanto, aquel asombro, y mientras mayor, si sale con ello, mayor premio y más sabroso se hace después. Aún en esta vida lo paga su majestad por unas vías que solo quien goza de ello entiende. Mis hermanas, mis hermanos, hacer algo por Dios con un poco de esfuerzo siempre es recompensado. Y ya sabemos que una de las definiciones que tiene Teresa de Dios también es que Dios es muy buen pagador. Siempre paga lo que hacemos con un poquito de esfuerzo. No lo sé, el día que dejas de comer un taco para dárselo a alguien que tocó en tu puerta, para que él coma, te da un contento y por unas vías un gozo que solo quien lo pasa lo puede entender. Me parece que esta es la invitación que nos va a hacer esta semana. Por un lado, a animarnos a dar los pasos que tengamos que dar para ser fieles, aunque nos cueste un poco, aunque tengamos que hacernos fuerza. Y ahí viene la siguiente, que es el criterio de discernimiento al que quería referirme cuando hablé del final del capítulo 3. Esto tengo por experiencia. Como he dicho, en muchas cosas harto graves, y así jamás aconsejaría, si fuera persona que hubiere de dar parecer, que cuando una buena inspiración acomete muchas veces, se deje por miedo de poner por obra, que si va desnudamente por solo Dios, no hay que temer, sucederá mal, que poderoso es para todo. Sea bendito por siempre. Amén. Vamos a actualizarlo. Cuando tengas una inspiración, aunque te parezca loca, aunque te parezca osada, y te viene muchas veces, por ningún motivo dejes de llevarla a la práctica, porque seguro es inspiración del Espíritu. Y bueno, si Dios nos va a recompensar estos pequeños o grandes esfuerzos, vale la pena hacerlos de vez en cuando, aunque al principio no sean solo por amor, y sean también porque queremos, aunque lo diga entre comillas, ganar cielo. Ajá, que el cielo no se gana, el cielo pues es el regalo que Jesús nos hace, que ya nos hizo en la redención, ¿no? Porque nos ama. Y además aquí se puede vivir el cielo también en el camino de perfección. Nos va a decir que esta vida es un cielo si nuestro deseo es contentar a Dios. Bueno, y ahora sí, les voy a invitar a terminar nuestra lectura con nuestro ratito de silencio. Ahora sí vamos a tener los 15 minutos. Les voy a invitar, si les ayuda, a enderezarse, a poner derecha su columna. Estos ratitos de silencio que no pedimos nada,
simplemente nos ofrecemos como ofrenda a Dios, son una gran oportunidad de dejarnos hacer. Es como si le diéramos el protagonismo a Dios de nuestra vida. Así que les invito a cerrar un poquito los ojos y primero a atender a nuestra respiración. Ahora les voy a invitar a poner nuestras manos como hoy tu corazón lo necesite. Si estás medio distraído, te voy a invitar a ponerla como las pone la Virgen de Guadalupe, cerraditas, y vamos a poner nuestra atención en el centro de la palma de nuestras manos. Si hoy necesitas abrir tu corazón porque está cerrado, puedes ponerlas a la altura de tu corazón, abiertas, y si estás pasando una situación que necesita ser digerida, te voy a invitar a poner tus manos, tus palmas, una encima de otra, a la altura de tu ombligo. Elige la postura de manos que más te ayude en este momento. Y ya con la atención en nuestra respiración y en nuestra palma de las manos, te voy a invitar a que te relajes, que hagas un escáner en tu cuerpo para ver qué parte de él está tensa, y con una luz dorada deja que se vaya relajando esa parte. Empieza por tu cabeza, por atrás y por delante. Cuando sientas esa luz dorada, ve relajando tus gestos, ve relajando todas esas partes del cuero cabelludo, del cerebro que tienes tensas, tu cuello, y así le vas a dedicar un ratito a recorrer tu cuerpo. En la medida en que sientas esa luz, pensamientos, tus emociones y sentimientos. Cuando el escáner y esa luz dorada haya recorrido tu cuerpo, te voy a invitar a repetir atenta y amorosamente ese mantra o palabra sagrada teresiana. Tú en mí al aspirar, yo en ti al expirar.
suavemente, después de este ratito de silencio en el que nos hemos ofrecido como un regalo a la Trinidad, les invito a abrir sus ojos y a bendecirnos al estilo de los amigos del desierto, después de que nos hemos unido nuestras palmas, pues estamos capacitadas y capacitados para bendecirnos, para desear y pedir cosas buenas para todos. Así que vamos a ponernos en modo de galería para vernos. Ajá, a ver si es posible. Eso es. Ojalá pudiéramos mirarnos a los ojos, y ya que coincidas con alguien, pues como que mandarle todo